Y los voy a hacer sufrir un poco, Ay, como no, siempre. yo he chupado más tarde, que hoy tengo un día. ¿Qué? Hubiese entrado más tarde. No. Son fáciles, son fáciles. Ahí, admitir. Ahí estamos todos. A ver. Hola Iván, Buenas, ¿cómo andan? ¿cómo va? Hola. Bien, bien. Uy, ya están con eso. Recién lo abrimos, Estamos. recién lo abrimos, así que no te perdiste de nada. Nada, Bien, bien. básicamente es lo que vimos la clase pasada, más allá del principio de placer, a ver qué pueden responder. Vamos con las 7. Uno de los 3 referentes clínicos que obligan a Freud a postular la existencia de un más allá del principio de placer. 7. ¿Se acuerdan que habían 3 referentes clínicos? 3 situaciones que obligaban a Freud a postular un más allá del principio de placer. Uno de Neurosis esos, traumática. neurosis traumáticas. Perfecto. ¿Quién lo dijo? Yo lo No sé, dije. por ahí. Bien, Tommy. 8. Principio que postula la tendencia o inercia de todo ser viviente a volver al estado originario de lo inerte o lo inorgánico y que rechaza toda acción de ligazón. Inercia de los seres vivos a volver al estado de lo inorgánico, a la muerte. Compulsión de repetición. ¿Cómo? Compulsión de repetición. No. Ah, pulsión de muerte. Tampoco. Tiene relación, o sea, la pulsión de muerte se rige por este concepto. Principio de Nirvana. Perfecto, perfecto. Muy ¿Se bien. acuerdan que el principio de Nirvana en cierto punto coincidía con lo que Freud postulaba como principio de constancia? El principio de constancia pretendía reducir a cero los volúmenes de excitación ingresantes en el psiquismo, y en ese sentido, ¿qué pasaba? Muerte psicológica, desintegración del aparato psíquico. Bueno, eso sería volver al estado de lo inorgánico, de lo inerte. Bueno, 9. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Pulsión que Freud describe como no ligada a las representaciones. Fácil. Esa no es la pulsión de muerte. Perfecto. Pulsión de muerte. Listo, lo único que anoté. Lo único que quedó. En Más allá del principio de placer, Freud define al trauma como una... ¿Cómo es definido el trauma? Estamos en la 10. Perturbación económica. Perfecto. ¿Quién lo dijo? Yo. Muy bien. Perturbación económica. ¿Por qué? Hoy me olvidé aquí va lo económico. ¿Por qué Creo que está económica? relacionada con la angustia, como protección. ¿Pero por qué económica? Aquí la económica, che. ¿Por qué hay una concepción económica del trauma? Porque tiene Porque que hay ver una con cantidad... eso, con una ¿Cómo, cantidad cómo? justamente. Iba a decir Claro. eso, porque hay una medición cuantitativa de la energía o del estímulo. Hay una cantidad excesiva que el psiquismo no puede tramitar, no puede tolerar. Desborda sus recursos para tramitar. Bueno, 11. ¿Cuál es el factor que Freud destaca para la noción del terror? O sea, ¿qué noción se liga a la noción de terror? ¿Qué factor está vinculado al terror? Es una palabrita.
¿Qué caracteriza al estado del terror? A esa no preparación. El sujeto no está preparado para nada, no se lo ve venir para nada. Entonces, ¿qué hay? ¿La digo? Sí. Pero no estaría saliendo. Ahí la escribí. Sorpresa. Es el factor de la sorpresa, no se está preparado. Algo irrumpe sin estar preparado. Por eso emerge el terror. Bueno. 12. Señal que prepara al individuo ante situaciones de peligro inminente. Si falta, se produce lo que Freud denominó perforación de la protección antiestímulo. Y termina desembocando en un acontecimiento traumático. Señal que prepara al individuo ante situaciones de peligro inminente. ¿Cuál es esa señal? ¿Cómo se llama? Angustia. Angustia, perfecto. Angustia como función protectora en este momento de la obra de Freud. Última. Otro de los referentes clínicos que fuerzan a Freud a postular la existencia de un más allá del principio del placer. Ya dijeron uno. Compulsión de repetición. Perfecto. Compulsión de repetición en análisis, sí. Bueno. Algo les quedó. ¿Se está viendo el PowerPoint o no? No. No. Y yo quiero que se vea el PowerPoint, ¿por qué no se ve? Ahora. PowerPoint. Bueno, ¿alguien sabe más o menos de qué se trata la leyenda o el mito de Narciso de la mitología griega? Hoy tenemos que ver narcisismo. Sí, pero Bueno. no para contarlo. No lo puedo Bueno, hacer. no, igual tampoco tan profunda es la cosa. Narciso era un hombre, una figura de la mitología griega, un personaje que se caracterizaba por ser muy bello, muy hermoso, muy seductor, y tenía enamorado a todo el pueblo griego, tanto a las mujeres como a los hombres. Fascinaba a todas las personas que tenía a su alrededor. Pero era una persona muy engreída, Narciso, justamente, muy narcisista, muy creído, muy engreído, al punto que bueno, una ninfa, otra figura, una ninfa, una chica se enamora de él muy fuertemente y tiene mucho dolor porque no es correspondida por él, porque él no se enamora de nadie, es muy engreído. Y Némesis, que es la diosa de la venganza, le echa como un gualicho, una maldición, podríamos decir, y que consistía en que en la medida en que Narciso se viera reflejado en un espejo o en el agua, en una fuente de agua, en un lago, y que vea su imagen, se iba
a enamorar de sí mismo, iba a querer abrazar a esa imagen y por lo tanto se iba a morir ahogado. Por eso ahí está la imagen de Narciso viéndose en el agua, esa capturación narcisista, esa fascinación narcisista por su imagen lo hace morir. Por eso después a lo último de la clase vamos a tener como la última diapositiva que les armé con una frase de Freud que dice: si amas, sufres, porque en cualquier relación amorosa es inevitable el dolor, el sufrimiento, pero si no se ama, se enferma. Si no hay amor, uno termina enfermando. Bueno, el caso de Narciso es un caso extremo porque se termina muriendo, ¿no? Se termina ahogando. Pero es más metafórico lo que dice Freud. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, al comienzo, para un psiquiatra de la época de Freud, que se llamaba Nake, bueno, este psiquiatra designaba el narcisismo como aquella conducta por la cual un individuo da a su propio cuerpo un trato parecido a un cuerpo, no, da un trato parecido al que le daría a un cuerpo de un objeto sexual. Lo mira con complacencia sexual, lo mima, hasta que gracias a esos manejos alcanza la satisfacción plena. Por eso este psiquiatra Nake, contemporáneo a Freud, consideraba a esta conducta narcisista o al sujeto narcisista como una perversión. Sin embargo, Freud se va a, digamos, contraponer a esta concepción de la perversión, a esta concepción del narcisismo, y hace del narcisismo un rasgo de conducta normal o regular del desarrollo del individuo, que consiste en una colocación de la libido sexual en el yo. O sea, el narcisismo va a ser... Tomás Pesea accedió a la sala de espera. A ver, bánquenme un... Sí, gracias. Estaba tratando de conectarme desde la PC. Sigo las diapositivas más grandes. Perfecto. Buenísimo. Bueno, les estaba diciendo entonces, Freud se separa de esta concepción perversa del narcisismo de este psiquiatra contemporáneo a él, diciendo que es un rasgo de conducta normal o regular del desarrollo del sujeto, que consiste en una colocación de la libido en el yo. Entonces, es algo normal, es algo saludable, es algo universal, por lo cual todos los sujetos atravesamos en el desarrollo de nuestra vida. ¿Sí? Bueno, después acá cité otra frase de Freud: una colocación de la libido definible como narcisismo podía entrar en un radio más vasto y reclamar su sitio dentro del desarrollo sexual regular del hombre. O sea, el narcisismo va a ser una fase del desarrollo sexual normal del hombre y no una perversión. El narcisismo primario, ¿sí? Porque narcisismo secundario va a ser otra cosa que ya vamos a ver. Bueno, también dice Freud, el narcisismo es el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación. En este sentido, Freud, de alguna manera u otra, está homologando el concepto de narcisismo al egoísmo, lo cual no significa que a eso debamos otorgarle una significación mala, peyorativa, psicopatológica o maliciosa. Egoísmo en el sentido de que es necesario que tengamos cierta cuota de egoísmo para sobrevivir. De eso se trata la pulsión de autoconservación. Es lo que desde el sentido común podríamos llamar como amor propio, ¿no? ¿Se va entendiendo? Hola, hola. Sí, sí, sí. Perfecto. Por eso decimos, entonces resulta necesario
y vital que en todo ser humano exista esa porción o cuota libidinal narcisista, que es la colocación de la libido en el yo. Cierta cuota de egoísmo a fines de sobrevivir. Es la pulsión de autoconservación. Entonces podemos traducirlo a criolla, tipo en un idioma criollo, como una adecuada estima de sí, como una adecuada autoestima, una buena autoestima que se ajusta a la realidad. En oposición a lo problemático o a lo psicopatológico, que es cuando emerge en el individuo una estima de sí que es desajustada respecto de la realidad. Entonces nos vamos a encontrar con trastornos del narcisismo. Ya son cuadros psicopatológicos. Entonces se van a dividir en dos polos opuestos, ¿no? Estos grupos psicopatológicos. Por un lado vamos a tener a sujetos que poseen una extraordinaria carga libidinosa en el yo, o sea, se va a tratar de cuadros en donde vamos a ver un enaltecimiento yoico, las paranoias, las esquizofrenias, las psicopatías o perversiones. Bueno, saben que el psicópata siempre se va a colocar como un sujeto superior a cualquier otro, es un ser que manipula, triangula. Las esquizofrenias, se ve esto de la colocación en el yo, la libido colocada en el yo, porque una de las sintomatologías principal de la esquizofrenia son las conductas autísticas. No tienen ligazón social con el otro, no depositan la libido en el otro, están como muy retraídos a sí mismos. Y en las paranoias, donde constantemente se forman síntomas delirantes, y esas formaciones delirantes siempre giran en torno al yo. Por eso siempre van a ser delirios de autorreferencia. Me quieren hacer algo. El mundo conspira para hacerme algo malo a mí. ¿Se entiende? La idea de que todo gira alrededor del yo. El mundo me persigue, me quieren envenenar. Bueno, ya vamos a ver más ejemplos. También están los delirios de grandeza, que Freud también lo llama delirios de megalomanía. Megalomanía es eso, delirios de grandeza, los delirios de celotipia, los delirios de erotomanía. Erotomanía significa que el sujeto tiene la certeza delirante de que el otro está enamorado de él, y en realidad no es así. Por eso tenemos que empezar a separar un poquito la cuestión de la paranoia, en el sentido de que el sujeto paranoico no es que solamente es un sujeto perseguido, en el sentido de que me quieren hacer algo malo, sino que también pueden tener delirios de grandeza. Y, por ejemplo, decir, yo soy la República, yo soy el Mesías que va a venir a salvar el mundo, ¿no? Se ve ese enaltecimiento yoico. Bueno, y por el lado opuesto tenemos el grupo psicopatológico, en donde se ve una muy diminuta o nula colocación libidinal en el yo, en pos de beneficiar al objeto. Esto ya lo vimos, la melancolía. ¿Se acuerdan? Un total empobrecimiento yoico. Bueno, Freud se refiere a la melancolía como una neurosis narcisista. En realidad es una psicosis, pero Freud no hablaba mucho de psicosis, hablaba de neurosis narcisistas. Lacan va a ser después quien hable de psicosis y haga la distinción tajante entre lo que es una estructura psicótica y una estructura neurótica. Bueno, la vía de acceso al conocimiento o al estudio del narcisismo primario, ese narcisismo que es esa fase normal o regular y no patológica del desarrollo del individuo, en donde el yo se constituye como un objeto
de colocación de la libido, Freud va a dar cuenta de este narcisismo primario por lo patológico. O sea, se va a enterar de que existe un narcisismo primario, normal, regular y no patológico, por el estudio de los cuadros parafrénicos o demencias precoces, que en realidad hoy en día se llaman esquizofrenias o paranoias. También la hipocondría es otro tipo de psicosis, a las que Freud atribuye un estado de la libido que se vincula a un estancamiento en el yo. Para Freud, la libido es una energía psíquica que en su estado normal, digamos, saludable, tendría que ir y venir, ¿no? Circular del yo al objeto, del yo al objeto. Ese es el estado normal de la libido, no una petrificación o estancamiento en el yo o en el objeto. Porque si se estanca en el yo, tenemos, por ejemplo, estas psicosis paranoides, estas psicosis esquizoides, la hipocondría. ¿Hipocondría por qué? Porque el hipocondríaco está depositando todo su interés en un órgano del cuerpo que le está atareando, y realmente sufre dolor, realmente sufre dolor. Pero es una psicosis, se diferencia de la neurosis, porque es un objeto de la fantasía, o sea, no es comprobable, ¿entienden? A diferencia de la enfermedad orgánica real. Aunque el sujeto sufra dolor, no es comprobable por exámenes médicos que el órgano está afectado. Por eso es una psicosis, la hipocondría. Bueno, en fin, decíamos, los síntomas de estos cuadros parafrénicos o esquizofrénicos o paranoides son los delirios de erotomanía, ya dije lo que era la erotomanía, esta certeza delirante e inconmovible de que el otro está enamorado de mí, delirios de persecución, de que un otro me quiera hacer algo malo, me quiera hacer algún mal, algún daño, delirios de envenenamiento, de que el otro me puso algo en el vaso para que yo me envenenara, entonces corro ese vaso y no lo tomo. Delirios de grandeza, esas son las megalomanías, delirios mesiánicos, delirios de posesión corporal. Esto se ve más en la esquizofrenia, en donde el sujeto siente que su cuerpo está siendo poseído por rayos, por ejemplo, por orgasmos, por rayos nerviosos que le hacen sentir orgasmos. Es un síntoma muy común de la esquizofrenia. Por eso de repente un esquizofrénico, por ejemplo, en una situación social o que haya gente, puede ponerse a gritar o hacer alaridos parecidos a gemidos sexuales y uno se queda, ¿qué carajo? ¿Qué le está pasando? Sí, sienten como una corriente eléctrica en el cuerpo que la viven como sensaciones orgásmicas. Es un síntoma muy, muy típico de la esquizofrenia. Bueno, en fin, Freud dice que estas patologías constituyen la amplificación o despliegue. ¿Cómo? ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. Porque estabas diciendo que cuando la libido se estanca en el yo eran todos esos casos. Cuando se estanca en el otro, ¿qué sería? Cuando se estanca en el otro, dimos el ejemplo paradigmático de la melancolía, Ah, ok, que es también una psicosis. ok. Está. Pero también tenemos el estado paradigmático del enamoramiento. Ya lo vamos a Claro, ver. Es toda la libido depositada en el yo. Pero a diferencia de la melancolía, el enamoramiento es una alteración del yo, porque sí, Freud dice que es una alteración del yo, de la colocación del yo, pero que es normal, no es patológica. Porque el estado de enamoramiento podríamos decir que dura poco, porque después viene un estado que es el estado de desilusión. Ya lo vamos a ver igual. me adelanté. Te adelantaste. Bueno, en fin.
Freud dice que estas patologías, o sea, las esquizofrenias, las paranoias, las hipocondrías, constituyen la amplificación o un despliegue del narcisismo primario normal, no patológico, es decir, de un estado que ya antes había existido, esa fase regular del desarrollo del sujeto, que es necesario. Por lo tanto, agrupa a estas psicopatologías bajo la categoría de narcisismo secundario. Por eso, lo mismo, el delirio de grandeza no es una creación nueva del sujeto, sino la amplificación y el despliegue de un estado que ya antes había existido. Por lo tanto, se tratará de un estado narcisista que se produce por el replegamiento de las investiduras de objeto. Replegamiento significa retracción. Esas irradiaciones de la libido hacia el mundo exterior, hacia los objetos del mundo exterior, se repliegan, vuelven hacia el yo, regresan. Se produce como una regresión patológica al narcisismo primario. Eso es lo que nos está queriendo decir Freud. Por eso, consiste en una regresión a un momento normal y regular del desarrollo, dando por resultado un narcisismo secundario que se edifica sobre la base del narcisismo primario. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo por ahora? Sí, sí. Perfecto. Bueno, se vincula a un total retraimiento de la libido sobre el yo, este replegamiento, y la cancelación terminante de las investiduras de objeto. O sea, el interés por las cosas y las personas del mundo exterior. Bueno, ya vimos el ejemplo de las paranoias, las esquizofrenias y las hipocondrías. En las paranoias tenemos delirios de grandeza, de autorreferencia, de persecución. En las esquizofrenias tenemos comportamientos elevadamente autistas y síntomas de fragmentación corporal. Acá Freud, en este texto Introducción del narcisismo, confunde un poco lo que es la esquizofrenia de la paranoia. De hecho, Freud, un poco más adelante, llega a decir que este texto no le termina de convencer del todo, porque no fue muy preciso con algunos términos. Acá como que homologó todo, como que homologó paranoia a esquizofrenia, no las termina de diferenciar, hace un quilombo tremendo con los conceptos de yo ideal, ideal del yo, que por eso no los vamos a ver, yo no los introdujo, yo no los introdujo, que acabo de decir, yo no los voy a introducir con Freud a los conceptos de yo ideal e ideal del yo, porque hace un terrible quilombo, realmente, hace un terrible quilombo en este texto, y que él mismo dice que se enmaraña mucho en este texto. Por eso esos conceptos lo vamos a ver más claros con Lacan. Pero podríamos decir por el momento que en las paranoias lo que se produce es esto que veníamos diciendo, una regresión patológica al estadio o a la fase del narcisismo primario. ¿Sí? Esa fase en la que el yo se constituye. Por eso vamos a tener a los delirios de autorreferencia, que van a siempre girar en torno al yo. Me quieren hacer algo a mí, me quieren perseguir. Yo soy lo más, yo soy el que vengo a salvar el mundo. Por eso hay una regresión al narcisismo primario. En cambio, en la esquizofrenia, por eso destacamos los síntomas de fragmentación corporal, no va a haber una regresión a la fase del narcisismo. Va a haber una regresión a la fase del autoerotismo. Ya vimos lo que era la fase autoerótica. ¿Se acuerdan lo que era la fase autoerótica?
Bueno, la fase autoerótica era justamente, se trataba de un cuerpo que estaba totalmente fragmentado en distintas zonas erógenas dispensadoras del placer sexual. Era un cuerpo fragmentado en zonas erógenas. Por eso, en las esquizofrenias hay una regresión al autoerotismo, a diferencia de la paranoia, que hay una regresión al narcisismo primario, que es posterior a la fase autoerótica. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, de momento. Perfecto. Bueno, entonces acá tenemos los delirios de autorreferencia de los que veníamos hablando. Por eso puse a Lilita Carrió. En estos sujetos se observan formaciones delirantes, estoy hablando de la paranoia ahora, que presentan esta fijación al narcisismo primario. Presentan estos delirios que por regla general presentan la particularidad de girar en torno al yo. Entonces observamos en tales individuos frases gramaticales tales como me quieren envenenar. Fíjense el prefijo, me, la preposición subrayada. Me, algo hacia mí. El otro tiene intenciones malas para conmigo. El otro me persigue. El otro está profundamente enamorado de mí. Ese es el delirio de erotomanía. Yo soy la República. ¿Cuántas veces se la ha escuchado a Lilita Carrió diciendo que ella es la República? Bueno, soy el Mesías que está destinado a salvar el mundo. Soy la mujer de Dios. Bueno, soy la mujer de Dios es tomado de un caso que toma Freud, de un caso de psicosis, el caso Schreber, que después lo vamos a ver un poquito con Lacan, ahora no, que tenía este delirio, ¿no? Era un paranoico que, bueno, que pensaba que era la mujer de Dios. Era un hombre que además de tener la certeza delirante de ser una mujer, creía además que era la mujer de Dios. Cuánto narcisismo se requiere para eso, ¿no? En fin. A partir de la observación de estos cuadros psicóticos de la personalidad, denominados por Freud como parafrenias es todo esto: esquizofrenia, paranoia, hipocondría, etcétera, etcétera. Se descubre que estos sujetos retiran la libido de las personas y cosas del mundo exterior. El delirio de grandeza y el extrañamiento o cancelación del interés por el mundo exterior son los dos rasgos de carácter más típicos de estos cuadros. A diferencia de la neurosis, dice Freud, bueno, Freud dice que también en las neurosis las personas resignan los vínculos con las personas y cosas de la realidad. Por ejemplo, puede haber sujetos que sean muy inhibidos, neuróticos, que sean inhibidos en el sentido de que les es difícil, les es dificultoso el encuentro amoroso, sexual, afectivo con un otro, y no se acercan por miedo o por una inhibición. Entonces, sustituyen esa relación real con el objeto y la sustituyen por la fantasía, ¿no? Los neuróticos sustituyen los objetos reales por objetos imaginarios de su recuerdo, dice Freud. Es decir, renuncian a emprender las acciones motrices que le permitirían conseguir sus fines en esos objetos, dados que los conservan en la fantasía. ¿Alguien conoce a Carl Jung? Vos, Andrea, que sos astróloga, quizás te suene un poquito. Mucho, porque la astrología donde yo estudié y estudio, está basada en el individualismo de Carl Jung. Vamos. Bueno, a esto Carl Jung, no sé cómo se dice, Jung o Jung, lo llamó introversión de la libido, lo que ocurre en la neurosis.
conservar a los objetos en lo imaginario de la fantasía, ¿sí? Introversión de la libido. A diferencia de la psicosis, Freud va a decir que no ocurre una introversión de la libido, sino que ocurre una éxtasis libidinal. Igual esto no está en esta diapositiva, lo vamos a ver en otras diapositivas que están más adelante. Pero bueno, está quedando un minuto. ¿Cerramos y volvemos a entrar? ¿Les parece? Sí. Y cuando te